Mi nombre es Sebastián Pérez y en este video explicaré cómo hice el ejercicio del paquete de Canadá. Este ejercicio consistía en que se tenían 5 ciudades las cuales no tenían un aeropuerto internacional y que las personas de estos lugares deben viajar a otras 2 ciudades que son Regina y Vancouver, donde sí hay aeropuertos internacionales para poder realizar sus vuelos. En este ejercicio, la tarea que tenemos nosotros es identificar cuál de los dos aeropuertos es más viable si las 5 ciudades quieren ponerse de acuerdo para viajar hacia el mismo lugar. Es decir, cuál va a ser más barato para las 5 ciudades, o sea, cuál es como de mejor eficiencia económica para las ciudades. Entonces vamos a ir en este momento a ArcMap. En ArcMap teníamos el mapa, pues, o sea, esto es lo que teníamos originalmente en el paquete. Teníamos 3 capas, 2 de puntos y una de polígono. La de polígono es el mapa de Canadá en el fondo, los puntos de las ciudades y los aeropuertos internacionales demarcados con un avioncito. ¿Qué pasa? Para nosotros poder conocer el precio que tiene en total pues el viaje, la cantidad de vuelos a los aeropuertos internacionales, es necesario conocer las distancias entre cada ciudad y los aeropuertos. Sin embargo, no tenemos, pues la podríamos usar la herramienta de medir, pero no sería muy eficiente para realizar 2 cálculos porque tendríamos que ir anotando y midiendo. Entonces lo que se realizó es que se creó una capa de característica de línea. Lo que hace esta capa es que nos permite realizar líneas entre cada ciudad y cada aeropuerto. Cabe resaltar que también tenemos que tener un sistema de referencia que sea equidistante. Esto se debe a que si no es equidistante, probablemente las medidas que tengamos no sean las adecuadas. Y aquí podemos ver que estamos usando North America Equidistant Conic. Con que sea equidistant ya nos aseguramos que las medidas van a ser de mayor confianza que si usáramos otro tipo de sistema de referencia. Bueno, para realizar las líneas, para medir las distancias, lo que se realiza es entrar en editor, que en este momento yo estaba en editor, pero salgámonos para volver a empezar. Entonces le damos a Start Editing y utilizamos la herramienta Create Features. Seleccionamos la capa, que en este momento no la vemos porque no está activa, la capa de líneas de distancia, y simplemente seleccionamos qué tipo de figura o línea queremos. O sea, si queremos una línea recta, usamos línea, o si quisiéramos otro tipo de polígonos, digamos un rectángulo, círculo, elipse, podríamos seleccionarlos, o freehand, que nos permite, pues tendríamos libertad de hacer básicamente lo que quisiéramos. Bueno, ya lo que se hizo después fue cerrar el editor después de hacer las líneas de cada ciudad a cada aeropuerto, que también es importante resaltar que es más fácil si uno cierra la frontera a Canadá porque va a chocar contra el borde del polígono, por ejemplo, en estas partes, como se alcanza a ver ahí, frontera a Canadá, y podría darnos distancias más largas o más cortas, o en fin, la distancia que no necesitamos. Después de realizar esto, vamos a darle Save Edits y Stop Editing. Bueno, con todo esto en mente, se realizó una tabla de atributos donde se tenía el origen y el destino. El origen de cada uno de los 5 puntos, que son las 5 ciudades que podemos ver aquí arribita, y el destino son siempre los aeropuertos. Entonces se calcula la distancia, ya que la distancia nos va a determinar cierto precio. O sea, esta distancia está en millas y cada milla vale aproximadamente $45, lo cual es sumamente importante ya que hay cierta cantidad de vuelos y dependiendo de la cantidad de vuelos y la distancia que haya entre estas ciudades vamos a tener un precio diferente para los dos, pues, para las idas a los dos aeropuertos. Entonces, digamos, en esta tabla tenemos las 5 ciudades, su población actual. Cabe resaltar que estos datos son de 2016 y es muy importante que este Fort Smith no se confunda con el de Estados Unidos. Esto es muy curioso porque cuando uno busca la población de Fort Smith aparece aproximadamente 20.000 o 80.000 personas, pero no se hace referencia al Fort Smith de Canadá, que queda localizado, es pues, la ciudad más al norte de este paquete, pues.
Y bueno, se realiza la población de proyecto a 20 años. Como los datos son a 2016 y estamos en 2020, tomé como si fueran 24 años de diferencia, es decir, la población original por 1 más ese 1.05%, que es la tasa de crecimiento anual de las ciudades canadienses, elevado a la 24 y obtenemos estos valores. Para los viajes se divide, no, se multiplica por 0.18, porque el 18% de la población es la que viaja y obtenemos que estos son los viajeros, la cantidad de viajeros. Para la cantidad de vuelos se divide entre 200 y cabe aclarar que tanto para población de proyecto, población de viaje y cantidad de vuelos aproximé al entero más grande, es decir, si tenía 12.1 aproximé a 13 porque es imposible tener 0.1 personas. Entonces, sí, es básicamente eso. Y ya pasé las distancias, distancia van son las distancias de las respectivas ciudades a Vancouver y distancia reg a Regina, que es el otro aeropuerto internacional. Los precios los calculé de la siguiente manera. Tomé la cantidad de vuelos y las multipliqué por la distancia para tener como la distancia total básicamente que recorren los vuelos, pues sí, en total. Y la multipliqué por 45, porque ahí ya tendríamos el número de, pues el valor, perdón, el precio total que se tendría. Entonces, por ejemplo, para conocer cuál de las dos ciudades es más económica para que las cinco, de los dos aeropuertos es más económico para que las cinco ciudades se pongan de acuerdo, lo que hacemos es ir a Statistics y analizar el precio. Entonces vemos la suma, 28.780.355 dólares. Y ese es para Vancouver, y para Regina obtenemos el valor de 24.326.000, que es claramente más barato, aproximadamente 3 millones de dólares más barato en general ir a Regina desde todas las 5 ciudades que ir al aeropuerto de Vancouver. También es algo curioso que encontré, que para poner por ejemplo estos puntos que se paran en miles es simplemente ir a propiedades, numeric y show thousands separators. Entonces al ver esto ya nos permite una lectura más fácil de lo que estamos teniendo en pantalla, porque si no lo tuviéramos podríamos llegarnos a confundir. Y sí, básicamente facilita las cosas. Entonces la decisión que deben tomar las 5 ciudades es ir al aeropuerto de Regina, ya que les saldrá 3 millones más o menos de dólares más barato que si fueran a Vancouver. Ese fue el video y muchísimas gracias.